Hola, mi nombre es Jesús Siddhartha Vallejo Acosta, estudiante de la licenciatura en quiropráctica de primer semestre del grupo 2102, y el día de hoy voy a exponer el tema de la columna vertebral para la asignatura de anatomía de columna y pelvis. La columna vertebral está dividida en 5 regiones: en la región cervical, en la región dorsal, la región lumbar, en el sacro y en el coxis. La región cervical está compuesta de 7 vértebras, de C1 a C7. En esta región tenemos vértebras importantes, por ejemplo, el atlas, que viene siendo esta. El atlas es la vértebra que soporta el cráneo en las dos masas laterales, las cuales cumplen la función como de cuerpo vertebral de la vértebra. En estas partes es donde va a soportar el peso del cráneo. Y por esta razón es la vértebra más ancha de toda la zona cervical. Después tenemos al axis, aquí en esta parte está en color azul. La vértebra más robusta de la zona cervical posee un proceso espinoso, el dens o proceso odontoides, que se proyecta en dirección superior, que es esta parte que sobresale aquí. El diente del axis sirve como pivote, y en torno a este es donde se produce la rotación de la cabeza. Eh, en, Aquí, en esta zona cervical, las vértebras son las más pequeñas de toda la columna. Eh, Casi no soportan peso, ya que solamente soportan el peso de la cabeza, que es un promedio de entre 5 y 5,5 kilos. Eh, Sus arcos vertebrales son más amplios que las de las demás regiones de la columna. Es la zona más móvil de toda la columna. Todas estas partes son las zonas más móviles. Los procesos espinosos de esta zona son bífidos. Aquí podemos ver en C2, C3, C4, 5, 6, que son sus procesos espinosos son bífidos. Y en C1 no tiene, y en C7 su proceso no es bífido, pero es el proceso más prominente que hay. Después pasamos a la región dorsal o torácica. Esta región se comprende de 12 vértebras. Aquí la podemos ver, son 12 vértebras de T1 a T12. Esta zona es donde se articulan las costillas a través de las fositas costales, que vienen siendo estas que están aquí ubicadas en el cuerpo vertebral. Son estas donde se van a articular las costillas, en estas partes de aquí. Eh, las vértebras de T8, de T5, perdón, de T5 a T8 presentan todas las características de las vértebras torácicas. Los procesos espinosos se extienden de forma vertical. El arco centrado que se encuentra en el disco intervertebral permite la rotación y, de cierta forma, flexión en esta zona de la columna, que venía siendo la parte del tórax. Sus procesos espinosos son largos y prominentes, y su longitud, como podemos ver aquí en esta parte, va disminuyendo. Aquí, por ejemplo, T12 ya tiene un proceso espinoso mucho más corto que el que posee T1. Y T12 está sometido también a fuerzas de transición. Esto da lugar a que sea la vértebra que más se fractura con frecuencia. Y este conjunto de vértebras, de T1 a T12, forman la cifosis. Aquí lo podemos ver. Cifosis es de T1 a T12. Es la curvatura que presentan la unión de todas estas vértebras. Y la región cervical, esta curvatura se llama lordosis.
Bien, seguimos con la zona lumbar. Estas vértebras tienen un cuerpo muy voluminoso debido al peso que soportan. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo sus cuerpos son mucho más grandes que los de la zona cervical y los de la zona torácica, ya que aquí es donde se soporta el peso del cuerpo. Sus procesos articulares se extienden verticalmente con caras articulares orientadas inicialmente en sentido sagital, pero se van orientando más coronalmente a medida que se va descendiendo. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo comienzan en un plano sagital, y conforme van disminuyendo, bueno, conforme se va avanzando a L5, los procesos espinosos van cambiando de plano a un plano coronal. Eh, la vértebra L5 es la que más peso va a soportar. Los procesos transversos se proyectan en sentido postero superior y lateralmente. El peso del cuerpo se transmite de L5 aquí, de L5 a la base del sacro, formada por la cara superior de S1. O sea, tenemos que aquí en esta vértebra, en L5, va a pasar el peso a esta parte de aquí, en S1. Y con eso damos paso a la zona del sacro y del coxis. El sacro es un hueso triangular, aquí lo podemos ver, en forma de cuña. Está formado por 5 vértebras sacras fusionadas en una persona adulta. Aquí podemos ver cómo están fusionadas, de S1 a S5. Se localiza entre los huesos ilíacos. Aquí está el sacro y esos son los huesos ilíacos. Y vemos cómo está localizado ahí. La mitad del sacro no soporta peso. Eso se debe a la disminución del tamaño que tiene el sacro. Comienza muy grande, aquí así en esta parte, comienza muy amplio, pero conforme va avanzando, va disminuyendo drásticamente su tamaño, ya que aquí en esta parte ya no se soporta el peso, ya no ayuda a soportar peso, sino más bien es en las primeras 2 o 3 vértebras sacrales donde se soporta el peso. En la mujer es más frecuente que se encuentre que la anchura del sacro sea mayor que su longitud en comparación a la de un hombre. Pero el cuerpo de la vértebra S1 suele ser mayor en el hombre. Por ejemplo, aquí, esta zona suele ser mayor, de mayor tamaño en los hombres, debido a que es para soportar un poco más de peso. Y bien, aquí tenemos el sacro, aquí está el sacro, que es un hueso pequeño, triangular, que está formado por la fusión de 4 vértebras coxígeas, aunque en algunas personas llegan a tener una u otra de vértebra de más. Aquí podemos ver que es CO1, COO2, CO3 y CO4. Aquí está el coxis. C1 es la vértebra encargada, es la vértebra coxígea más voluminosa y ancha. Aquí podemos ver cómo es más amplia que todas las demás. Al aumentar de edad, CO1, la primer vértebra del sacro, se fusiona a menudo con, la primera vértebra del coxis, se llega a fusionar con el sacro y las demás vértebras se llegan a fusionar entre sí para formar un solo hueso. O sea que en algunas ocasiones CO1 se llega a fusionar aquí arriba, aquí en el sacro, y de CO2 a CO4 se fusionan entre sí. El coxis no participa con las otras vértebras para soportar peso.
estando en un estado de bipedestación, no ayuda a soportar peso, aunque se llega a decir que cuando se sienta una persona, bueno, cuando nos sentamos, se llega a doblar un poco esta parte de aquí así, hacia enfrente, lo cual nos indica pues, que nos está ayudando a soportar peso a la hora de sentarnos. Bien, ahora tenemos el anillo pélvico o cintura pélvica. La cintura pélvica conecta los huesos de los miembros inferiores, o sea, el fémur, con el esqueleto axial. Aquí podemos ver que esto es lo que comprende el anillo pélvico. Cada uno de los huesos coxales se comprende de tres huesos, que es el ilion, aquí lo podemos ver, el hueso ilion, el isquion, que es en esta parte de aquí, y el pubis, este huesito de acá. La cintura pélvica o cadera está formada por los huesos de la cadera, denominados también coxal o huesos pélvicos, ilíacos o hueso coxal. Bien, ahora aquí tenemos el ilion, que es el más grande de los tres huesos que componen el anillo pélvico. Como podemos ver, es mucho más grande que estos dos, incluso que es más grande que estos dos huesos juntos. Está compuesto de un par de ala superior y un cuerpo inferior. El ala superior y el cuerpo inferior. El cuerpo es uno de los componentes del acetábulo, el condilo para la cabeza del fémur. O sea, quiere decir que aquí, precisamente aquí en esta parte, es donde se va a articular el fémur. El fémur, hueso de la extremidad inferior, y así es como se comienza a articular. Y la cresta ilíaca termina por delante de una espina ilíaca, por acá. Después seguimos con el isquion. El isquion, aquí lo tenemos, es este huesito de aquí, cómo se articula, bueno, cómo está unido con el ilion y con el pubis. El isquion es la porción postero-inferior del hueso coxal, está formado por un hueso superior y una forma inferior. Y una rama inferior. La rama es la porción del isquion que se fusiona con el pubis. Aquí lo podemos notar, aquí, el isquion y el pubis. Esta parte es la ramita, donde se van a unir. Sus características son la espina ciática prominente, la escotadura ciática menor y la tuberosidad isquiática rugosa y gruesa. Acá. Y tenemos por último el pubis, que es el último de los tres huesos que componen el anillo pélvico, que es la parte, el pubis es la parte anteroinferior del hueso coxal. Aquí la tenemos. Está formado por una rama superior, una rama inferior y un cuerpo entre las ramas. El borde antero superior del cuerpo constituye la cresta del pubis. Esta parte de acá, que va unida con el ilion y que también forma parte de donde se va a articular el fémur. Y la sínfisis del pubis es la articulación entre los dos pubis del hueso de la cadera, que vendría siendo aquí, esta partecita de aquí. Es donde se articula el pubis, este huesito es el pubis y este está acá. Y aquí es donde se va a articular. Aquí lo vemos en una vista izquierda y aquí lo vemos ya de las dos formas, izquierda y derecha. Y aquí es donde la sínfisis del pubis, donde se une en los dos pubis. Y bueno, con esto concluimos el tema de la columna vertebral para la asignatura de anatomía de columna y pelvis. Muchas gracias por su atención.